Personas que descargan su mortal rabia sobre víctimas insospechadas. Creo que la palabra que lo describe es carnicería. Atacando con violencia aparentemente aleatoria. Starkweather salió del coche y disparó a Mayer inmediatamente. Entonces lo metió en la lavandería y lo cubrió con una manta. ¿Qué mueve a estos asesinos? ¿Y cuál es el más malvado? Existe una escala para medir los comportamientos más oscuros del ser humano. Los actos de maldad. Mide la mente criminal y el crimen. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, los forenses tienen una herramienta para determinar cuál es el perfil de un psicópata. Los asesinos múltiples atacan sin avisar. Sus actos suelen estar motivados por la venganza, la soledad o la inseguridad. Charles Starkweather se enamoró. Después mató a 10 personas para no perder a su novia. Martin Bryan había sido ridiculizado durante toda su vida. Se tomó la revancha en una cafetería con 2 rifles. Charles Whitman pasó años luchando contra sus impulsos violentos. Al final estalló y disparó a 14 personas desde la torre de un reloj. Pero ¿qué diferencia hay entre un asesino y otro? El doctor Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia, es el responsable de la escala de maldad de 22 niveles. Cuando un asesino múltiple ataca, matará a quien esté en su camino. Las víctimas son trágicos ejemplos de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. 28 de abril de 1996, Tasmania, Australia. Servían la comida en una cafetería turística muy popular. Martin Bryan, de 28 años, llegó con 2 rifles semiautomáticos. Su plan, matar a todo ser viviente. Había comenzado su espiral de violencia. Era su segunda parada. Al final del día, el contador quedaría en 35 muertos y 19 heridos. Creo que la palabra que lo describe es carnicería. Estudios posteriores del pasado de asesinos múltiples como Martin Bryan revelan que muchos han sufrido violencia parental y una infancia tormentosa. La consecuencia puede ser un nivel de frustración acumulada que se convierte en violencia, y la antigua víctima es quien victimiza a los demás. De niño, Martin Bryan se mostraba distante y sin sentimientos. Su extraño comportamiento antisocial incomodaba a las otras personas. Tenía un coeficiente intelectual muy bajo. Sufría vejaciones de sus compañeros que una vez casi le ahogan en un lago. Empezó a reaccionar tirando piedras a otros niños y torturando animales. Hay una gran relación entre la tortura animal en la infancia y una posterior violencia contra los humanos. Suele ser un signo sugestivo de comportamiento psicopático, una fría indiferencia al sufrimiento de otros seres humanos. Los padres de Bryan expresaron su preocupación. Le diagnosticaron esquizofrenia, pero el tratamiento apenas funcionaba. Empezó a jugar con el fuego. A los 10 años intentó quemarse. 2 años después, sufrió quemaduras graves al jugar con fuegos artificiales. En el hospital habló con unos periodistas sobre el incidente. ¿Crees que volverás a jugar con fuegos artificiales? Sí, ¿No crees que has aprendido una lección? sí, pero seguiré jugando. Martin Bryan siguió jugando con el fuego de manera literal y figurada, hasta que un día explotó con un ataque de violencia.
Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. De niño, Martin Bryan había mostrado signos de personalidad perturbada. Se le veía distante y sin sentimientos. Torturaba animales. Sentía una atracción autodestructiva por el fuego. Pero su vida mejoró cuando de joven comenzó a trabajar de jardinero. El trabajo de jardinería le llevó a una relación con una mujer madura y adinerada. Se hicieron amigos y le invitó a vivir con ella. Pero en 1992 murió en un accidente de tráfico. Bryan quedó desolado por la pérdida. Como único beneficiario de su herencia, se convirtió en alguien muy rico. Al año siguiente, su padre se suicidó y tuvo que vivir solo por primera vez. La soledad era insoportable. Su comportamiento se volvió más errático, incluyendo acercamientos lascivos a mujeres de todas las edades. Solía viajar en avión para hablar con el del asiento contiguo. Comenzó a creer que la gente le evitaba y cada vez le frustraba más su aislamiento. Pronto, la frustración se convirtió en rabia y Bryan decidió vengarse de un mundo que le rechazaba. Fue a una cafetería con una cámara, sacó fotografías y memorizó la escena. Aunque los asesinos múltiples pierden la habilidad de controlar sus impulsos violentos, sus actos a veces son premeditados. La planificación puede llevar días o semanas. No son crímenes pasionales ni reacciones impulsivas inmediatas. Esta premeditación los hace subir en mi escala de maldad. El 28 de abril de 1996, Bryan desató una espiral de violencia. Primero visitó el hostal de unos amigos de la familia, un matrimonio. Después fue a la cafetería, donde mató a 20 personas. Continuó en el aparcamiento, persiguiendo a víctimas y matándolas fríamente. Volvió al hostal, donde la policía le acorraló. Prendió fuego a todo para intentar escapar. Le arrestaron con graves quemaduras. El crimen de Bryan fue claramente premeditado, y eso aumenta su nivel de maldad. Pero su bajo coeficiente mental y la enfermedad mental no le hacen total responsable de sus actos. Por eso lo coloco en el nivel 13A, reservado para personalidades rabiosas, con psicopatía y enfermedad mental. Martin Bryan está cumpliendo 35 cadenas perpetuas tras declararse culpable. Desde su encarcelación ha intentado suicidarse varias veces. Como Martin Bryan, muchos criminales se caracterizan por ser asesinos múltiples. La ciencia nos muestra perspectivas sobre las raíces de su violencia. El Dr. Roy Baumeister de la Universidad de Florida cree que la exclusión social es clave para entender la rabia mostrada por los asesinos múltiples. Ve una clara conexión en los sentimientos de rechazo y agresión violenta. Ese sentimiento de que no gustas a los demás, de que no te quieren alrededor ni estar contigo. Esto pulsa algunos botones en la psique y mucha gente lo lleva de forma más constructiva, pero otros lo canalizan mediante la violencia. Para explorar las conexiones entre exclusión social y violencia, el Dr. Baumeister reunió a un grupo para hacerles pruebas. Les pidió socializarse brevemente. Todos estudiáis psicología, ¿no? Sí. Sí. Mi clase favorita es psicología social. Luego separó al grupo y les preguntó individualmente si querían trabajar con ellos o no.
Se ponen en diferentes salas y aleatoriamente se les dice, te han elegido todos. A otros no te ha escogido nadie, nadie quiere trabajar contigo. ¿Qué tipo de impacto psicológico tuvo este rechazo? Después de ser aceptados o rechazados, todos debían participar en un ejercicio de asociación de palabras. Les enseñaban palabras parcialmente formadas y debían rellenar los huecos. Tienen que rellenar las letras que faltan y pueden hacerlo con palabras neutrales o también con alguna más violenta como apuñalar. Piensan que solo resuelven un puzzle de palabras, pero hay diferentes soluciones y puedes ver cómo se encuentran sus estados mentales. Los resultados fueron reveladores. A aquellos a quienes les dijeron que no querían, eligieron palabras más violentas. El rechazo proporcionó pensamientos agresivos y enfadados. Cuando las completaban, eligieron más palabras relacionadas con la agresividad que la gente a la que habíamos dicho que eran aceptadas. Para probar esta teoría de exclusión social, se pidió a los mismos participantes que jugaran a videojuegos entre ellos. El ganador tenía la oportunidad de castigar a su rival con un sonido estridente a través de los auriculares. Puedes elegir lo alto y lo largo que será. Era más probable que los rechazados subieran el volumen durante un periodo de tiempo más largo. Al decirles que esta gente no quiere trabajar con ellos, es más probable que se comporten más agresivamente. El estudio de Baumeister puede proporcionar una pista sobre la psicología de los asesinos múltiples. Los estudios de estos casos me dicen que se sienten rechazados continuamente. A menudo una serie de rechazos es lo que suscitó la idea de llevar todo eso a cabo. ¿Pero puede el dolor de la soledad empujar al asesinato? 1 de agosto de 1996, Austin, Texas. Charles Whitman había matado a su esposa y madre. Llenó el maletero de provisiones: linternas, agua, una radio y un arsenal de armas. Condujo hasta la Universidad de Texas y subió a la torre de un reloj. Charles Whitman, como muchos asesinos múltiples, era una bomba a punto de estallar. Sus frustraciones provocaron el ataque mortal. Para entender mejor el enfado, deberías analizar su pasado. Para los habitantes de Lake Worth, los Whitman parecían una familia normal de los años 40. Disfrutaban de cierto prestigio en la comunidad. Pero de puertas adentro, Thea Whitman era un tirano. Pegaba a los demás cuando mostraban debilidad o fracaso, y a menudo utilizaba un cinturón de cuero para castigarles. El joven Charles intentaba agradarle destacando en sus habilidades. Tocaba el piano y se convirtió en un buen cazador, y mostró interés por las armas de fuego. Pero las palizas continuaron. A los 18, Whitman se alistó en los Marines. Era un soldado modélico, conocido por sus habilidades en el campo de tiro. Le concedieron una beca del Cuerpo de Marines y entró en la Universidad de Texas. Allí conoció a una chica y se casó con ella, Kathleen Lesner. Pero el matrimonio no funcionaba. Maltrataba verbalmente a su mujer y a menudo la golpeaba. Aunque se regañaba a sí mismo por sus impulsos violentos. Se escribía notas a modo de recordatorio. No molestes, sé educado, sé amable. Pero Whitman era incapaz de controlar su agresividad. Aunque no quería repetir la violencia de su padre, golpeó a su mujer en varias ocasiones.
En 1962 perdió la beca. Al año siguiente le juzgaron por apuestas ilegales y por amenazar a un compañero. El joven se sintió condenado por la vergüenza de sus fracasos. La falta de autoestima de Whitman disparó su odio y rabia hacia sí mismo. Sus impulsos violentos son una señal de la ira acumulada que le cuesta controlar. En mayo de 1966, Whitman admitía en su diario que había llegado al límite. Quejaba de continuos dolores de cabeza e insistía en que había algo que físicamente no funcionaba bien en él. Últimamente he sido víctima de pensamientos inusuales e irracionales, como impulsos violentos. Yo solo contra esta confusión mental y parece que no sirve de nada. Whitman rebosa hostilidad. Whitman confesó que fantaseaba con ir a la torre del reloj y empezar a matar a la gente con un rifle. El psiquiatra pensó que era una amenaza inofensiva. 31 de julio. Whitman estaba a punto de convertir en realidad su fantasía. Pero antes escribió una carta de suicidio. Lo he pensado mucho y he decidido matar a mi mujer, Kathy. Creo que no merece la pena vivir en este mundo y estoy preparado para morir y no quiero dejar que sufra aquí ella sola. Por razones similares, le quitaré la vida a mi madre también. Después de matar a su mujer y madre, Whitman condujo hasta la Universidad de Texas en Austin con 7 armas. Entró en la torre del reloj y mató a 3 personas. Entonces, desde el punto de observación de la torre, empezó a disparar. Como experto tirador, era capaz de disparar a las víctimas que se escondían detrás de obstáculos. En menos de 2 horas mató a 14 personas e hirió a otras 31. Finalmente, la policía irrumpió en la torre y le mató. En su carta de suicidio, Whitman había pedido que le hicieran la autopsia. Las autoridades descubrieron que tenía un tumor cerebral. Estaba cerca de la amígdala, la zona del cerebro que regula el miedo y la agresión. Tras tener en cuenta los resultados de la autopsia, el Dr. Stone coloca a Whitman en su escala de maldad. A menudo, los asesinos múltiples como Whitman tienen trastorno de personalidad antisocial definido por la revancha. Sin embargo, debo tener en cuenta la enfermedad física del tumor cerebral. Esto podría haber contribuido a perder control sobre sus impulsos homicidas y lo hace bajar en mi escala al nivel 8, reservado para las personas no psicópatas que asesinan cuando la rabia contenida estalla. Durante años, Whitman escribió sus pensamientos violentos en un diario. Escribía recordatorios para controlar su agresividad, pero era incapaz de contener su rabia. ¿Podría haber contribuido el tumor a su espiral de asesinatos? ¿O la psiquiatría ofrece otra explicación para la violencia? La doctora Catherine Putnam, psicóloga de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, cree que el comportamiento de Whitman es típico de personas al borde del trastorno de personalidad, una enfermedad mental que puede causar comportamientos impulsivos. Se caracteriza por la falta de regulación o estabilidad de la identidad, así como con el comportamiento y sentimientos. Los comportamientos impulsivos podrían ser la conducción o apuestas temerarias. También vemos ejemplos de sentimientos intensos e inapropiados. La doctora Putnam ha desarrollado un experimento que prueba si los pacientes con trastorno de personalidad pueden suprimir los sentimientos conscientemente. Realiza una resonancia magnética a los pacientes que produce una imagen de su cerebro. Después les enseña una serie de diapositivas. Cada una contiene 2 imágenes de casas y rostros humanos.
Son fotos de gente que expresa miedo, una amenaza para la persona, porque eso lo que indica es que hay algo dañino o peligroso ahí fuera. La doctora Putnam les dice a los sujetos que ignoren las caras y se centren en si las casas son diferentes o iguales. Predice que en lugar de tener una tarea en que concentrarse, las personas con trastorno de personalidad también reaccionarán emocionalmente a las caras. Observa los gestos de actividad en la amígdala. Descubrimos que el grupo con trastorno de personalidad era menos capaz de ignorar los estímulos emocionales. Y según parece, vemos mayor actividad de amígdala en el grupo de trastorno que en el otro. Las investigaciones de Putnam indican que las personas con este trastorno sufren una falta de habilidad fundamental para regular los sentimientos. Son más propensos a acumular estrés y menos capaces de reprimir el miedo y la rabia conscientemente. En algunos casos, esta rabia puede causar actos de violencia. Tanto Charles Whitman como Martin Bryan mostraron signos de ira. Whitman confesó en sus diarios que golpeaba a su mujer. Desde niño, a Martin Bryan le fascinaba la violencia y la destrucción. El estrés, la humillación y la ira podrían haber contribuido a convertirlo en uno de los asesinos múltiples más conocidos de la historia. Perfil de un psicópata. Lincoln, Nebraska, en el corazón de Estados Unidos. En enero de 1958, un adolescente asesinó a la familia de su novia y se embarcó en una serie de asesinatos. Charles Starkweather, de 19 años, aterrorizó al país cuando él y su novia de 14 años, Carol Fugate, hicieron un viaje criminal que acabó con la vida de 10 inocentes. Cuando Charles Starkweather decide matar, prácticamente nadie está a salvo. Parece que quiere jugar al ataque. Como en otros asesinos múltiples, en su historial vemos aislamiento y rechazo social. Nacido en 1938, los años felices de Starkweather parecían idílicos. En casa era feliz y muy querido. Él y su hermano pasaban las tardes jugando en el jardín. Los árboles recuerdan a Charles un bosque encantado, una imagen que le cautivaba. Sus problemas comenzaron el primer día de clase. Los otros niños le vejaban sin piedad. Se reían de él porque era patizambo y algo tartamudo. El joven Charles se convirtió en un marginado y el rechazo suscitó pensamientos violentos. Comenzó a fantasear con tomarse la revancha. Cuando era adolescente se obsesionó con el actor James Dean. Intentaba parecerse a su ídolo, un icono de la juventud en los años 50. Charles sentía un vínculo con Dean, como si fueran compañeros librando batallas particulares contra el establishment. A los 16 años dejó la escuela y encontró trabajo como basurero. Eso solo consiguió alimentar su resentimiento. Pero todo cambió cuando Charles conoció a Carol Ann Fugate, una niña rebelde de 13 años. Ella aceptó a Charles tal y como era. Después de salir durante un año, se enamoraron perdidamente. Aunque ella era más joven, Charles decidió casarse. Pero la familia de Carol tenía otras ideas. Cuando Charles anunció sus intenciones,
el padrastro de Carol le echó de la casa, cerrándole la puerta en sus narices. De todos los reveses al ego de Starkweather, este fue el peor. Se enfrentaba a la posibilidad de perder a la única persona que parecía aportarle algo. Se llenó de desesperación y la ira acumulada en la infancia buscaba una salida. Starkweather regresó a casa de Carol, armado con un rifle del 22. Mató al padrastro de Carol, a su madre y a su hermana de 2 años. Aparentemente ajenos a la masacre, la pareja pasó los 6 días siguientes en casa, viendo la televisión y practicando sexo. Colocaron una nota en la puerta diciendo a la familia y amigos que estaban enfermos con gripe. Seis días después de los asesinatos, Starkweather y Carol se fueron en coche. Al cabo de unas horas se descubrió a la familia asesinada. La policía investigó la escena en busca de pistas. Sospechaban de Starkweather, pero no tenían pruebas físicas ni pistas de dónde había ido. Las autoridades no estaban preparadas para lo que estaba por llegar. Después de abandonar la ciudad, Charles y Carol fueron a la granja de August Mayer, amigo de la familia Starkweather. El agente retirado John Cameron ha seguido la pista a criminales peligrosos. Sabe que la clave para capturar a Starkweather reside en poder entrar en su mente. Starkweather decidió ir al rancho de August Mayer. Lo conocía. Había cazado ahí en el pasado y sabía que August tenía armas. Starkweather solo pretendía robarle alguna pistola, pero cuando lo vio en el porche decidió que también le mataría. Starkweather salió del coche, se acercó a Mayer y acto seguido le disparó. Luego lo metió en la lavandería y lo cubrió con una manta. Registró la casa y cogió algunas pistolas. No está claro por qué mató a August Mayer. ¿Tenía miedo de que supiera los otros asesinatos? ¿O estaba dejando salir la rabia acumulada causada por el rechazo de toda la vida? Charles Starkweather es el prototipo de asesino compulsivo. Se pasó la vida siendo vejado y quería igualar el marcador con una sociedad que le rehuía. En los años 50, los investigadores no tenían experiencia con alguien así. Cuando encontraron a la familia de Carol Fugate asesinada, pensaron que era un crimen pasional. Pero no fue así. Mientras Charles y Carol intentaban salir del rancho, el coche se atascó en el barro. Salieron e hicieron autostop. Les recogió una familia que no tuvo suerte, Bob Jensen y Carol King. En cuanto subieron al coche, Charles puso una pistola en la cabeza de Bob Jensen y le obligó a conducir. Estaba paranoico, pensaba que sabían del tema de la familia de Carol. Creo que Starkweather estaba disfrutando del poder de su violencia. Starkweather obligó a Jensen a volver al rancho de Mayer. Les obligó a entrar en el sótano. Allí disparó a Bob Jensen y a Carol King. Entonces llevaron el coche de Bob Jensen de vuelta a la ciudad. La policía encontró el coche de Starkweather en el rancho. Encontraron el cuerpo de August Mayer. Después, los cuerpos de Bob Jensen y Carol King. Sospechaban que Starkweather estaría buscando su siguiente víctima. Sus asesinatos eran totalmente aleatorios. No había un patrón a seguir, así que la policía no podía anticipar dónde atacaría. Seguro que los investigadores nunca habían visto un asesino así.
Y sentirían miedo e inseguridad esperando a que atacara de nuevo. Starkweather y Carol fueron a un barrio acomodado a robar a una familia rica. Esta es la casa de los señores Ward, y Starkweather retuvo todo el día a la señora y a su criada. Cuando el señor Ward llegó a casa, Charles le disparó. Después mató a la señora Ward y a su criada. Robaron el coche y se marcharon. A estas alturas, Starkweather sumaba 9 víctimas. Salían de la ciudad cuando pararon para practicar sexo en el asiento trasero. Cuando la policía encontró el coche de Bob Jensen, Starkweather se dirigía rumbo al oeste, hacia Wyoming. La policía local avisó sobre el coche de los Ward y llamó a la policía federal. Las noticias sobre los asesinos se emitían por la radio, así que seguramente Charles y Carol lo oyeron desde el coche. Debieron escuchar sus nombres y Starkweather supo que era un fugitivo. Condujeron toda la noche y cruzaron la frontera de Wyoming. Al amanecer, Charles intentó despistar a las autoridades cambiando de coche por tercera vez. Estaba aparcado a un lado de la carretera. Pertenecía a un zapatero ambulante al que Charles disparó 9 veces. Cogió las llaves e intentó arrancar el coche. Como le costaba, un agente se detuvo para investigar. Carol corrió hacia él afirmando que estaba secuestrada. Starkweather huyó. Una persecución a gran velocidad que terminó con el arresto de Charles. Una vez detenido, dijo que los asesinatos habían sido divertidos. El Dr. Stone valora los crímenes de Starkweather y lo coloca en su escala de maldad. Charles Starkweather es un psicópata, asesino múltiple a sangre fría. Eso se junta con la confesión de que disfruta con el proceso de quitarle la vida a la gente. Le coloco en la categoría 15 de mi escala de maldad. En el juicio, Carol Fugate alegó que Starkweather la había tenido secuestrada durante ese tiempo, pero fue condenada por asesinato junto con Starkweather. A Carol la condenaron a cadena perpetua, pero en 1976 recibió la condicional. Todavía mantiene su inocencia. En 1959 ejecutaron a Starkweather. Los asesinos compulsivos a veces descargan su furia contra el mundo cuando no pueden contener sus sentimientos de rechazo, aislamiento y rabia. En julio de 1997, el diseñador de moda italiano Gianni Versace apareció muerto de un disparo hecho por Andrew Cunanan. Versace se convirtió en la quinta víctima en 3 meses. ¿Fueron estos asesinatos el resultado de un rechazo? Andrew Cunanan no era un solitario ni un marginado. Sin embargo, se consideraba demasiado especial como para ser ignorado por nadie. Para entender mejor su estado mental, primero revisé cómo lo educaron de niño. Nacido en 1969, Andrew Cunanan creció en San Diego, California. Sus padres le dijeron que era alguien especial, mejor que nadie. Creía que algún día sería rico y famoso. Pero poco después de acabar los estudios, su mundo sufrió un duro golpe cuando su padre abandonó a la familia y les dejó en la ruina. Abiertamente homosexual, Cunanan disfrutó de la noche de San Diego. Escondió su pasado adoptando un personaje de riqueza y privilegios. Entró en un mundo de dinero y decadencia y se prostituyó con hombres ricos.
Gianni Versace y su lujoso estilo de vida parecían la cumbre de lo que Cunanan valoraba. Su novio, David Madsen, se cansó del engaño de Cunanan y rompió la relación. Cunanan estaba destrozado. Andrew Cunanan ya había sido abandonado por su padre. Cuando el hombre al que quiere lo rechaza, las inseguridades afloran y queda extremadamente vulnerable. El sentimiento de rechazo desata un enfado incontrolable. El 29 de abril de 1997, un hombre fue encontrado muerto en un loft de Minneapolis que pertenecía a David Madsen. El mismo día, Madsen apareció muerto junto a un lago al norte de Minneapolis. Cunanan les había asesinado creyendo que estaban liados. Cuando la policía anunció que Cunanan era sospechoso, huyó. En Chicago mató a un conocido y le robó el coche. Viajó a Nueva Jersey, donde asesinó a otro hombre por una furgoneta. Cunanan se dirigía a Miami, el hogar de su ídolo, el diseñador Gianni Versace. El 15 de julio de 1997, Cunanan mató a Versace a sangre fría. Al asesinar a alguien rico y famoso, Cunanan se siente importante. El acto de quitar la vida a un famoso minimiza el dolor de su realidad, el rechazo de su novio, el abandono de su padre y que no ha cumplido su sueño de formar parte de la alta sociedad. La vida de Gianni Versace representaba todo lo que él quería y no tenía. Al quitarle la vida, se sintió reforzado. La última vez que Cunanan apretó el gatillo, la pistola apuntaba hacia él. El Dr. Stone examina los asesinatos de Cunanan y le coloca en la escala de maldad. Andrew Cunanan era un psicópata que actuaba con malicia. No mostró piedad de sus 5 víctimas. Así que ocupa el nivel 15 en mi escala de maldad. Cunanan, como muchos otros, se quitó la vida. A los investigadores les cuesta encontrar respuestas, ya que no se puede preguntar al asesino. En algunos casos, los asesinos son capturados vivos y proporcionan una imagen escalofriante de la mente de un asesino. Buscaba traficantes de drogas. ¿Y qué ibas a hacer si los encontrabas? Dispararles. Perfil de un psicópata. Los asesinos múltiples están motivados por la ira, la marginación y el rechazo. Normalmente son jóvenes que se sienten poderosos con las armas y no temen a la muerte. Durante el último medio siglo, muchos han descargado su ira. Este tipo de rabia aparece cada vez más frecuentemente. 1988, Riverhead, Nueva York. Yusef Rahman era un solitario de 19 años con un coeficiente intelectual bajo. Se divertía jugando con soldaditos de plástico, imaginaba que era parte del equipo militar de los SWAT. Planeaba misiones y estrategias. Cuando su madre le prohibió alistarse en el ejército, Rahman decide montar su propia guerra. Para que su juego mortal fuera verosímil, Rahman salió por el barrio con pistolas cargadas. Se dijo a sí mismo que era parte de un grupo de los SWAT y que debía librar al mundo de los traficantes. Disparó a 4 personas, mató a una. El grado de maldad de Yusef Rahman depende de los delirios que tuviera. ¿Realmente creía que era parte de los SWAT o era una fantasía, algo irreal? Yusef Rahman fue capturado. Poco después de su arresto se le hizo un interrogatorio y el Dr. Stone nos ofrece una perspectiva de la mente de un asesino. La policía empezó preguntándole por su primer ataque.
Actuaba como si fuera un miembro del ejército en combate. Buscaba traficantes de drogas. ¿Y qué ibas a hacer si los encontrabas? Dispararles. ¿Consumes drogas? No. ¿Y el hombre al que disparaste? ¿Era el traficante o algo así? No, solo lo supuse. Después de su primer ataque, Rahman pasó 4 noches en los jardines de sus vecinos. Miraba por las ventanas antes de apuntar y disparar a la cabeza. Miré y vi a unos niños con su padre y con su madre sentados. El hombre sujetaba a su hija pequeña. ¿Conocías a ese hombre? No. Y cuando miraste a la casa y viste eso, ¿qué hiciste? Apunté a la cabeza. ¿Y qué pensabas que sucedería si le disparabas? En ese momento no pensaba. Después de ser arrestado, Rahman pidió perdón. Quería decir que siento mucho lo que he hecho. Sé que estuvo mal. Lo siento por la familia que ha perdido a su marido y a su padre. Yousef Rahman tiene un trastorno de personalidad antisocial. Su rabia y su intención maliciosa de matar para su propio disfrute jugó un papel importante para ponerlo en la escala. Es un fanático paranoico. No tiene delirios raros a pesar de su bajo coeficiente intelectual. Distingue entre el bien y el mal. Por todo esto coloco a Yousef Rahman en el nivel 13. Yousef Rahman confesó otro asesinato en Missouri. Por todos ellos está cumpliendo cadena perpetua. En la última década, los asesinatos múltiples han tenido lugar con una regularidad espeluznante. Suelen ser adolescentes y las víctimas sus compañeros de clase. En abril de 2007, en Virginia Tech, tuvo lugar el mayor asesinato múltiple de los Estados Unidos. El universitario Shun Hui Cho mató a 32 personas. Sun Hui Cho cumple el estereotipo de un asesino múltiple. Los signos de aviso casi siempre existen. Estaba aislado y no tenía amigos. Buscaba revancha de una sociedad que lo rechazaba. A menudo, estos asesinos múltiples se suicidan, como Cho. Reúne el perfil de asesino múltiple que existe en nuestra sociedad. Y los que emerjan en el futuro tendrán los mismos rasgos. Asesinos múltiples. Parecen salir de la nada. Pero lo cierto es que hay comportamientos que pueden ponernos en alerta. Marginados, solitarios, obsesionados con las armas. El Dr. Stone continúa estudiando las oscuras mentes de los asesinos y proporcionando información de por qué la gente mata. Y quizás un día podrá ayudar a prevenir esos actos.